Mi hermano dijo, siempre has esperado que esta familia te entregue todo en las manos. Lo dejé terminar y luego le pregunté, papá, ¿recuerdas lo que me prometiste la noche que renuncié a mi mitad de la casa del abuelo? Se puso pálido. Hasta hace unas 6 semanas, yo creía sinceramente que mi familia era imperfecta, pero fundamentalmente decente. No era el tipo de familia sobre la que escribirías una publicación en Reddit. Me equivocaba en eso. Un poco de contexto. Mi abuelo por parte de mi papá falleció cuando yo tenía 22 años. El abuelo Ernesto era dueño de una casa de 3 habitaciones en unos buenos suburbios a las afueras de Monterrey. Nada lujoso, pero sólido, con buenos cimientos como dicen en mi línea de trabajo. Se la dejó en partes iguales a mí y a mi hermano mayor, Carlos. Bueno, al 50%. Carlos es 4 años mayor que yo. Él es agente de bienes raíces, lo cual es relevante más adelante. En el momento en que murió el abuelo, Carlos tenía 26 años, ya vivía a unos 15 minutos de la casa e inmediatamente empezó a hablar de cómo la quería, no la mitad, sino toda. Quería renovarla, remodelar algunas habitaciones, tal vez alquilar una parte. Tenía planes. Yo me iba a la escuela de posgrado en otro estado para estudiar ingeniería estructural. No necesitaba una casa en Monterrey, pero tampoco le debía a Carlos un activo de 2.380.000 pesos solo porque casualmente él vivía cerca y lo quería. Estamos hablando de la casa de mi abuelo. Yo pasaba los veranos allí. Lo ayudé a cambiar las bisagras de ese techo cuando tenía 16 años. También significaba algo para mí. Pero aquí es donde mi familia hace lo que mi familia siempre hace. Mamá empezó a llamar, Carlos realmente quiere la casa, Tomás. Significaría mucho para él. De todos modos te vas a ir a estudiar. ¿Qué harías siquiera con media casa? Mi tía llamó. Mi primo llamó. Todos tenían una opinión. Y cada opinión era que yo simplemente debía entregársela a Carlos porque Carlos la quería y Carlos hace mucho ruido cuando no consigue lo que quiere. Yo estaba listo para mantenerme firme. Honestamente, iba a insistir en vender y dividir el dinero. Era mi derecho. Entonces papá me llevó a un lado. Esto fue quizás 2 semanas después del funeral. Estábamos en la casa de mis padres. Mamá y Carlos estaban en la cocina y papá me pidió que saliera al garaje con él. Tenía esa mirada en su rostro, la que pone cuando está a punto de decir algo que ha ensayado. Dijo, Tomás, sé que esto no es justo. Sé que Carlos está siendo Carlos, que tu madre lo está permitiendo y que tú te estás llevando la peor parte. Lo veo. Eso me sorprendió. Papá no suele ser el tipo de hombre que reconoce cosas así. Luego lo expuso. Dijo que si le cedía mi mitad de la casa del abuelo a Carlos, él pagaría toda mi maestría. Sin préstamos. Y cuando se jubilara, me transferiría la propiedad de la calle Bugambilias. Ahora bien, la propiedad de la calle Bugambilias es una pequeña franja comercial que mi papá heredó hace años de su lado de la familia, totalmente separada del testamento del abuelo Ernesto. Son 3 locales comerciales en una buena zona de la ciudad. Una barbería, una tintorería y un pequeño despacho contable. Nada glamuroso, pero están totalmente alquilados y generan ingresos sólidos por renta. Siendo conservadores, la propiedad valía alrededor de 5.950.000 pesos incluso en ese entonces. Más ahora, dijo papá. Esa será tu verdadera herencia. Carlos se queda con la casa, tú te quedas con Bugambilias. Lo voy a poner por escrito. Y lo hizo. Esa noche, sentado en su banco de trabajo en el garaje, papá escribió una carta a mano en papel rayado. Decía exactamente cuál era el trato. Yo renunciaba a mi mitad de la casa del abuelo. Papá pagaba el posgrado. Tras la jubilación de papá, la propiedad de la calle Bugambilias se transferiría a mí. La firmó, le puso la fecha, y aquí viene la parte que importa. Mi tío Memo estaba allí, el hermano menor de papá. El tío Memo había venido esa noche, y papá lo llamó al garaje para que fuera testigo de la carta. El tío Memo la leyó, la confirmó y firmó debajo como testigo. Acepté. Le cedí mi parte de la casa del abuelo a Carlos. Carlos estaba encantado. Mamá estaba encantada porque Carlos estaba encantado.
Nadie preguntó por qué cambié de opinión de repente. Simplemente estaban aliviados de que el problema de Tomás se hubiera resuelto solo. Papá cumplió la primera parte de la promesa. Pagó mi maestría. 2 años de colegiatura completa, sin préstamos. Me gradué, me contrataron en una buena firma, construí mi carrera. Mantuve la cabeza gacha. No hablé de bugambilias. No lo mencionaba en las fiestas. Supuse que cuando papá se jubilara, manejaríamos la transferencia en silencio, y eso sería todo. Papá tiene 63 años ahora. Anunció su jubilación hace unos 4 meses. Yo lo había estado esperando. Lo que no esperaba fue lo que pasó en una cena familiar 3 semanas después. Estábamos en la casa de mis padres. Yo, mi novia Valeria, Carlos, su esposa Lorena, mamá y papá. Una cena normal de domingo, carne asada, toda la rutina. A la mitad de la comida, Lorena sacó el tema de la jubilación de papá como si fuera una conversación casual, y bueno, Raúl, ahora que te estás retirando, ¿has pensado qué vas a hacer con la propiedad de la calle Bugambilias? Miré a papá. Él miró su plato. Carlos intervino, de hecho, hemos estado hablando de esto y creemos que la decisión más inteligente es venderla. El mercado está fuerte ahora mismo, y si la venden, tú y mamá pueden usar su parte para la jubilación y dividir el resto entre Tomás y yo. Justo y equitativo. Justo y equitativo. Mi hermano, que actualmente vive en una casa que era mitad mía sin pagar renta porque yo se la cedí hace una década, ahora me estaba explicando sobre justicia en una mesa. Esperé a que papá dijera algo, que los corrigiera, que dijera, en realidad, Tomás y yo ya tenemos un arreglo. Cortó su carne y dijo, probablemente deberíamos hablar de eso como familia. Sí, sentí que algo se movía en mi pecho. No enojo exactamente, más bien como si el piso se inclinara debajo de mí muy lentamente. Mamá asentía con la cabeza, creo que vender tiene más sentido. Ustedes dos pueden llevarse una buena cantidad y su padre y yo no tendremos que preocuparnos más por administrar a los inquilinos. Todos asentían. Todos excepto yo. No dije nada. Terminé de cenar. Valeria se dio cuenta de que algo andaba mal porque no dejaba de apretarme la rodilla por debajo de la mesa. Cuando subimos al auto, me dijo, se supone que esa propiedad es tuya, ¿verdad? Dije, sí. Ella dijo, entonces, ¿por qué tu papá no dijo nada? No tuve respuesta. Cuando llegué a casa, fui a mi archivero, saqué el folder Manila que he guardado desde que tenía 22 años y miré la carta manuscrita de papá. Seguía ahí, seguía clara, seguía firmada por él y por el tío Memo. Luego llamé al tío Memo. Contestó al segundo timbre, lo cual es inusual en él porque es el tipo de persona que filtra todas las llamadas. Le conté lo que había pasado en la cena. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo, Tomás, me preguntaba cuándo llamarías. Tu papá me telefoneó la semana pasada. Me preguntó si aún tenía mi copia de esa carta. Me senté en el borde de mi cama. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que sí. ¿Qué dijo? El tío Memo hizo una pausa. Dijo, solo tenía curiosidad. Y luego cambió de tema. Me quedé mirando a la pared por unos buenos 30 segundos después de colgar. Mi papá no estaba olvidando la promesa. Estaba comprobando si la evidencia aún existía. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera perdiendo el control. No soy de los que pierden el control. Soy más del tipo de persona que se queda perfectamente quieta y analiza escenarios hasta las 3 de la mañana. Riesgos laborales de ser ingeniero, supongo. No entras en pánico. Evalúas la capacidad de carga. Calculas dónde se concentra la tensión y si la estructura va a resistir. Esta estructura no iba a resistir. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. No llamé antes. Papá estaba en la entrada de la casa lavando su camioneta, que es lo que hace cuando está evitando algo. He visto a ese hombre lavar una camioneta que ya estaba limpia solo porque mamá estaba de mal humor. Me acerqué y dije, papá, tenemos que hablar de bugambilias. No pareció sorprendido. Cerró la manguera y dijo, vamos adentro. Nos sentamos en la cocina.
Mamá no estaba en casa. Se sirvió café y no me ofreció, lo cual me dijo que estaba nervioso. Escuché lo que dijo Carlos en la cena, comencé, y escuché lo que tú no dijiste. Se frotó la nuca. Tomás, es complicado. No es complicado. Me hiciste una promesa. Lo pusiste por escrito. El tío Memo fue testigo. Levanté la mano. Pagaste la escuela y estoy agradecido por eso. Pero la otra mitad del trato era bugambilias. Ese era el punto de todo esto. Miró hacia la mesa. Sé lo que dije. Lo que dijiste, papá. Lo escribiste. Hiciste que tu hermano lo firmara. Suspiró. Ese suspiro largo y cansado que hace cuando quiere compasión por un problema que él mismo creó. Tu madre se enteró, dijo. ¿Se enteró de qué? De nuestro acuerdo sobre bugambilias. Encontró los correos electrónicos. Necesito retroceder un poco aquí. A lo largo de los años, papá y yo habíamos intercambiado tal vez 3 o 4 correos electrónicos que hacían referencia a la propiedad. Cosas casuales. Una vez me envió un correo sobre un nuevo inquilino que firmaba un contrato y dijo, tu futura propiedad está totalmente ocupada. Otra vez me reenvió una factura de mantenimiento y escribió, solo para mantenerte al tanto del local de bugambilias, ya que será tuyo cuando yo termine. No eran cosas legalmente vinculantes por sí solas, pero lo suficientemente claras como para que cualquiera que las leyera entendiera que había un trato en marcha. Mamá había estado revisando el correo electrónico de papá hace unos meses. Dijo que estaba buscando un recibo. No sé si eso es cierto o no, pero encontró esos mensajes y aparentemente los había estado rumiando por un tiempo antes de decir algo. ¿Se lo dijo a Carlos?, pregunté. Papá asintió lentamente. ¿Cuándo? Hace unos 3 meses. 3 meses. Mi hermano sabía de esto desde hacía 3 meses antes de esa cena, lo que significaba que toda la actuación en la mesa, la rutina casual de hemos estado hablando de esto, el discurso falso sobre la justicia, todo estaba coreografiado. Carlos no sugirió espontáneamente vender bugambilias. Había estado preparando el terreno para esto. Entonces Carlos sabe que hubo una promesa, dije, y en lugar de respetarla, está presionando para vender. Papá me miró con esa expresión que yo ya había visto antes, la misma cara que puso cuando yo tenía 12 años y Carlos rompió mi telescopio, y papá me dijo que simplemente lo dejara pasar porque Carlos ya se sentía bastante mal. La cara de pacificador. La cara de por favor, no hagas esto más difícil. Cree que es favoritismo, Tomás. Dice que no es justo que tú te quedes con toda la propiedad cuando él solo recibió una casa. Recibió una casa que era mitad mía. Por eso yo iba a recibir la propiedad. Ese fue el intercambio. Lo sé, pero Carlos no lo ve así. Carlos no lo ve así porque Carlos obtuvo su mitad gratis. No tiene que verlo de ninguna manera. Solo tiene que aceptar que se hizo un trato. Papá se quedó callado. Envolvió la taza de café con ambas manos como si intentara absorber su calor, aunque era junio. Tu madre cree que deberíamos encontrar un compromiso, dijo. Finalmente, algo con lo que todos puedan vivir. Ahí estaba la palabra, compromiso. En mi familia, compromiso siempre ha significado lo mismo, Tomás se adapta. Tomás absorbe el golpe. Tomás es razonable para que Carlos no tenga que serlo. ¿Qué tipo de compromiso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tal vez vender la propiedad y darte una parte mayor. 60-40, algo así. Papá, el acuerdo era el 100%. Lo sé, pero... No hay peros. Renuncié a 2.380.000 pesos en bienes raíces. Pagaste el posgrado, que fue de aproximadamente 1.020.000 pesos. El saldo era bugambilias. ¿Ese era el trato? Se quedó sentado. Y en ese momento, entendí algo que probablemente debería haber entendido años antes. Papá no estaba confundido sobre la promesa. Papá no estaba luchando con la memoria, la justicia o la lógica. Papá le tenía miedo a Carlos. No físicamente, sino miedo al ruido, al enojo, a los meses de indiferencia y viajes de culpa, y a mamá susurrándole en la cama sobre cómo él había destrozado a la familia.
Papá preferiría romper una promesa escrita que me hizo, antes que soportar el berrinche de Carlos. Me puse de pie. No levanté la voz. Dije, necesito que pienses en esto con mucho cuidado, papá, porque yo ya lo he hecho. Luego me fui. Cuando llegué a casa, Valeria estaba trabajando en la mesa del comedor. Levantó la vista y dijo, ¿cómo te fue? Más o menos como esperaba, o sea mal. Sí. Cerró su computadora portátil. ¿Qué vas a hacer? Voy a juntar todo. La carta, los correos electrónicos, todo, y voy a hablar con una abogada. Asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Esa tarde, revisé todo. Fotografié la carta manuscrita de papá. Tomé capturas de pantalla de los correos electrónicos. Hice una carpeta en mi computadora con cada documento organizado por fecha. Luego miré algo que no se me había ocurrido revisar antes. Busqué los registros de propiedad del municipio para los locales de bugambilias. Cosas estándar. Propietario registrado como Raúl Velasco. Sin embargos, sin acciones pendientes. Luego revisé la actividad reciente. Se había realizado un avalúo de la propiedad hacía 6 semanas. 6 semanas antes de la cena, antes de la gran farsa de hablemos de esto como familia. El perito evaluador figuraba como una firma que yo no reconocía. Así que busqué el nombre. Me tomó unos 4 minutos encontrar una conexión. La firma había hecho trabajos con la agencia de bienes raíces de Carlos en múltiples ocasiones. Carlos no solo había estado lanzando la idea de vender. Ya había hecho evaluar la propiedad a través de su propia red profesional. Estaba preparando una venta incluso antes de que yo supiera que se estaba teniendo una conversación. Me recliné en mi silla y me quedé mirando al techo por un rato. Mi hermano obtuvo una casa gratis. Mi papá está rompiendo una promesa escrita. Mi mamá ha estado haciendo interferencia durante meses. Y Carlos ya ha comenzado el proceso de vender una propiedad que me fue prometida, usando sus propias conexiones inmobiliarias, mientras me sonríe desde el otro lado de la mesa en la cena y me habla de justicia. La cosa de ser ingeniero es esta, aprendes pronto que cuando una estructura está comprometida, no pierdes tiempo molestándote por ello. Evalúas el daño. Calculas que sigue estando firme y determinas tu próximo movimiento. Tenía la carta. Tenía los correos electrónicos. Tenía al tío Memo. Y ahora tenía pruebas de que Carlos se estaba moviendo a mis espaldas. Llamé a una abogada a la mañana siguiente. El nombre de la abogada era Daniela Pérez. De unos 40 y tantos años, un despacho pequeño, me la recomendó un colega del trabajo. No era ostentosa. No me prometió nada dramático. Escuchó, revisó todo lo que había traído y luego dijo algo que cambió mi forma de pensar sobre toda la situación: este es un caso sólido de promesa vinculante. Para aquellos de ustedes que no son abogados, y yo ciertamente no lo soy, una promesa vinculante básicamente significa esto: si alguien te hace una promesa clara, tú confías en esa promesa y renuncias a algo de valor, y ellos la rompen, puedes obligarlos a cumplirla. No necesitas un contrato formal con el sello de un notario y un abogado presente. Necesitas una promesa, la confianza en ella y una pérdida. Yo tenía las 3 cosas. Renuncié a 2.380.000 pesos en bienes raíces. Papá prometió bugambilias por escrito. Un testigo lo firmó. Los correos electrónicos corroborantes lo confirmaron durante un periodo de 10 años. Daniela dijo que ningún tribunal miraría esa evidencia y se encogería de hombros. ¿Qué pasa con el hecho de que él es mi padre y fue un arreglo familiar?, pregunté. Los arreglos familiares se hacen cumplir todo el tiempo, dijo ella. Especialmente cuando hay tanta documentación. No te hizo una promesa verbal vaga en Navidad. Escribió una carta. Hizo que alguien la firmara como testigo y luego hizo referencia al acuerdo por escrito varias veces durante la siguiente década. Eso es lo más claro que pueden ser los acuerdos informales. Me aconsejó que formalizara el testimonio del tío Memo. Una declaración testifical notariada que describiera lo que vio, lo que se dijo y lo que él entendió que era el acuerdo. También me sugirió que no mostrara mis cartas a Carlos ni a mis padres hasta que estuviera listo. En este momento, piensan que vas a seguir la corriente, dijo.
Déjalos que sigan pensando eso. La gente comete errores cuando cree que ya ha ganado. Así que eso fue lo que hice. Las siguientes 3 semanas fueron algunas de las más extrañas de mi vida. Fui a una cena de domingo. Actué normal. Carlos habló sobre el mercado inmobiliario. Lorena habló sobre la remodelación de su cocina. Mamá hizo sus habituales comentarios pasivos sobre lo agradable que sería cuando todo estuviera resuelto. Papá apenas me miró. En un momento dado, Carlos dijo, probablemente deberíamos sentarnos pronto y resolver los detalles sobre el asunto de Bugambilias. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos a ponerla en venta. Dije, sí, tiene sentido. Avísame cuando. Carlos parecía casi confundido de que yo no estuviera oponiendo resistencia. Se había estado preparando para una pelea y yo le había entregado un acuerdo. Podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos tratando de descubrir el truco. Pero la gente cree lo que quiere creer y Carlos quería creer que yo había cedido. Así que eso fue lo que decidió que estaba pasando. Mientras tanto, yo estaba ocupado. Conduje para ver al tío Memo el sábado siguiente. Vive a unos 40 minutos al sur de la ciudad en una casa pequeña que comparte con su perro, un Basset Hound viejo llamado Canelo. El tío Memo está jubilado ahora. Fue electricista durante unos 30 años. Hombre sindicalizado, callado y con principios, de una forma que se salta generaciones. Aparentemente, le conté todo. La cena, las evasivas de papá, el avalúo de Carlos, los meses de cabildeo de mamá. El tío Memo se sentó en su sillón reclinable y le rascó las orejas a Canelo durante mucho tiempo antes de decir nada. Tu papá te quiere, Tomás. Creo en eso. Pero se ha pasado toda la vida tomando el camino fácil, y el camino fácil siempre pasa por encima de ti. Eso me dolió más de lo que esperaba. Necesito que hagas algo por mí, dije. Mi abogada quiere una declaración testifical notariada. Lo que viste esa noche en el garaje. Lo que papá escribió, lo que entendiste que era el trato. El tío Memo no dudó. Lo haré el lunes. Fiel a su palabra, fue con un notario el lunes por la tarde y redactó la declaración. Me llamó esa noche y me la leyó por teléfono. Clara, objetiva, sin adornos. Exactamente lo que pasó, exactamente lo que se prometió, exactamente lo que presenció. Me envió el original por correo y se quedó con una copia. Mientras el tío Memo se encargaba de eso, yo investigué por mi cuenta. Quería saber exactamente hasta dónde había llegado Carlos con los preparativos de la venta. Saqué los registros de avalúo de la oficina del municipio. El avalúo de la propiedad de la calle Bugambilias había resultado en 8.245.000 pesos. No me extraña que Carlos estuviera motivado. También descubrí algo más. Carlos no solo había conseguido el avalúo. Había estado en contacto con un comprador de bienes raíces comerciales. Descubrí esto porque Carlos, a pesar de toda su supuesta astucia para los negocios, había copiado a papá en una cadena de correos electrónicos con el agente del comprador. Y papá, en uno de sus momentos impulsados por la culpa, me lo había reenviado sin asunto y sin texto en el cuerpo del mensaje, solo la cadena reenviada. Creo que fue su forma de advertirme sin tener que decir nada en voz alta. Clásico papá. El correo electrónico mostraba que Carlos había iniciado conversaciones sobre una posible venta, se presentaba a sí mismo como representante de la familia y sugería un cronograma de 60 a 90 días. Estaba vendiendo mi propiedad, una propiedad sobre la que no tenía ningún derecho legal, y lo había estado haciendo durante semanas. Le reenvié la cadena de correos a Daniela. Respondió en 1 hora, esto es muy útil. Guarda todo. Pasaron 2 semanas más. Seguí asistiendo a los eventos familiares. Ayudé a papá a sacar algunas cajas de su oficina como parte de la limpieza por su jubilación. Soporté otra cena donde Carlos monopolizó la conversación, hablando de una gran venta que acababa de cerrar. Lorena mencionó que estaban pensando en unas vacaciones a Punta Cana, ¿con el dinero de quién? Me pregunté. En un momento, mamá me llevó aparte en el pasillo y me dijo, me alegra mucho que estés siendo maduro sobre la situación de Bugambilias, Tomás. Sé que no es exactamente lo que esperabas, pero esto es lo mejor para la familia. Dije,
Solo quiero que todos estemos en la misma sintonía, mamá. Me palmeó el brazo y dijo, ese es mi muchacho. Fui a casa esa noche y agregué su comentario a mis notas. No porque fuera legalmente significativo, sino porque quería recordar exactamente lo que se sentía ser elogiado por aceptar mi propio robo. Entonces llamó Carlos. Dijo que la familia debería tener una reunión, sentarnos a hablar de verdad en la casa de mamá y papá. Dijo que había preparado una presentación. No estoy bromeando. Mi hermano, que obtuvo una casa gratis porque yo sacrifiqué la mía, había preparado una presentación de diapositivas sobre cómo dividir de manera justa la venta de la propiedad que me fue prometida. ¿Te viene bien el sábado?, preguntó. El sábado me viene genial, le dije. Llamé a Daniela y le dije que la reunión estaba programada. Me dijo, ¿tienes todo? Carta, correos electrónicos, la declaración notariada del tío Memo, la cadena de correos de Carlos con el comprador. Entonces estás listo. Llamé al tío Memo después. Tendrán la reunión el sábado. ¿Necesitas que esté allí? Todavía no, pero quédate cerca del teléfono. Siempre estoy cerca de mi teléfono, Tomás. Canelo y yo no tenemos exactamente una agenda social muy apretada. Esa mañana de sábado, me desperté temprano, salí a correr, me di una ducha y me puse una camisa de botones limpia. Valeria me besó en la puerta y me dijo, ve a buscar lo que es tuyo. Conduje hasta la casa de mis padres. El auto de Carlos ya estaba allí. La camioneta de papá estaba en la entrada, recién lavada. Por supuesto. Pensaban que esta era la reunión donde Tomás finalmente estaría de acuerdo. Estaban equivocados. Entré en la sala de mis padres, y ahí estaba. Carlos había instalado la vieja computadora portátil de papá en la mesa de centro, apuntando hacia el sofá, como si estuviéramos a punto de recibir un informe de ganancias trimestrales. Incluso había impreso folletos. Folletos. Lorena estaba sentada en el sillón con las piernas cruzadas, con aspecto de estar asistiendo a una reunión de junta directiva cuyo resultado ya había decidido. Mamá estaba en la cocina haciendo café y mostrándose agresivamente alegre al respecto. Papá estaba en su sillón reclinable, y juro que el hombre envejeció 5 años en el tiempo que pasó desde la última vez que lo vi. Parecía alguien esperando una cita con el dentista a la que le había temido durante meses. Tomás, qué bueno que estás aquí, dijo Carlos. Aplaudió una vez, que es algo que hace cuando está fingiendo confianza. Empecemos. Me senté en el sofá. Dejé mi bolso a mi lado, solo una bolsa de mensajero normal, nada dramático. Carlos se lanzó a su presentación, y le daré crédito, fue exhaustivo. Había sacado comparativas del vecindario, mostró el valor del avalúo, describió el posible precio de venta después de las comisiones de los agentes. Incluso tenía un gráfico circular que mostraba cómo los 8.245.000 pesos se dividirían en 4 partes. Papá y mamá se quedarían con el 50% para su jubilación. Carlos y yo recibiríamos cada uno el 25%. El 25% de una propiedad que se suponía que sería 100% mía. Esto es justo, dijo Carlos, señalando el gráfico circular como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Todos se benefician. Papá y mamá están cubiertos. Cada uno de nosotros se lleva una buena cantidad. Sin dramas. Mamá entró con el café. Creo que esto tiene mucho sentido. Raúl, ¿no lo crees? Papá asintió sin levantar la vista. Carlos se volvió hacia mí. Tomás, sé que podrías haber tenido la idea de que esta propiedad iba a ser específicamente para ti. Y mira, lo entiendo. Papá probablemente dijo algunas cosas a lo largo de los años que te dieron esa impresión. Pero somos una familia. Compartimos. No puedes simplemente esperar que una persona se lleve la mayor parte mientras el resto de nosotros no recibimos nada. Dejé que eso se quedara en el aire por un segundo. Mi hermano, que recibió una casa de 2.380.000 pesos de mi parte de forma gratuita, me estaba diciendo que yo no podía esperar la mayor parte. ¿Ya terminaste?, pregunté. Carlos parpadeó. ¿Qué? ¿Tu presentación? ¿Ya terminaste? Miró a Lorena, luego volvió a mirarme. Sí, quiero decir,
a menos que tengas preguntas. No tengo preguntas. Mamá sonrió, entonces, todos estamos de acuerdo. Yo no dije eso. La habitación se quedó en absoluto silencio. Carlos cambió su peso de un pie al otro. Lorena descruzó las piernas. Mamá dejó su taza de café en la mesa con un poco de demasiada fuerza. Carlos, dije, manteniendo un tono de voz uniforme. Tú dijiste, siempre he esperado que esta familia me entregue todo en las manos. Eso es lo que le has estado diciendo a la gente, ¿verdad? Que me siento con derecho a la propiedad. Yo no dije. Lo dijiste en la cena hace 3 semanas. Lo insinuaste en el pasillo en Pascua. Y lo acabas de decir de nuevo hace 10 segundos con palabras ligeramente diferentes. La mandíbula de Carlos se tensó. Dije que deberíamos compartir de manera justa. Eso no es. Déjame preguntarte algo. Me volví hacia papá. Estaba mirando fijamente la alfombra como si ésta le debiera dinero. Papá, ¿recuerdas lo que me prometiste la noche que renuncié a mi mitad de la casa del abuelo? Mamá se detuvo a mitad de camino mientras estiraba la mano para tomar su café. Su mano simplemente se quedó flotando allí. Papá se puso pálido. No me refiero a que pareciera incómodo. Me refiero a que el color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Carlos se volvió lentamente hacia él. El silencio duró tal vez 5 segundos, pero parecieron 5 minutos. El tipo de silencio en el que puedes escuchar el zumbido del refrigerador a 2 habitaciones de distancia. Raúl, dijo mamá. Su voz tenía un tono afilado que nunca había escuchado antes. No era ira, era miedo. Metí la mano en mi bolso y saqué un folder manila. Había hecho copias de todo. Abrí el folder y saqué la carta manuscrita de papá. 14 de diciembre de 2014, leí en voz alta. Yo, Raúl Velasco, acepto el siguiente arreglo con mi hijo, Tomás, a cambio de que Tomás ceda su participación del 50% de la propiedad ubicada en Cerrada de la Cantera 7240 a su hermano Carlos. Pagaré la educación de posgrado de Tomás en su totalidad. Además, tras mi jubilación, transferiré la propiedad total del local comercial en la calle Bugambilias 1145 a Tomás. Esta es su herencia, separada de cualquier otro arreglo familiar. Firmado, Raúl Velasco. Levanté la vista. Firmado y atestiguado por Guillermo Velasco. Nadie se movió. También tengo 3 correos electrónicos, continué mientras los sacaba. Uno de 2016 donde te refieres a Bugambilias como, tu futura propiedad. Uno de 2019 donde me reenviaste el contrato de un inquilino y escribiste. Manteniéndote al tanto ya que será tuyo. Y uno de 2022 donde lo llamaste, el local de Tomás, en un mensaje al tío Memo en el que me pusiste en copia. Las manos de papá temblaban un poco alrededor de su taza de café. También tengo una declaración testifical notariada del tío Memo confirmando cada detalle del acuerdo, incluyendo el hecho de que él estuvo presente cuando escribiste y firmaste la carta. Volví a poner estos papeles en el folder y lo cerré. Y, finalmente, dije, tengo la cadena de correos electrónicos donde Carlos se comunicó con un comprador comercial para comenzar los trámites de venta de una propiedad en la que no tiene ninguna participación accionaria. Papá me reenvió eso, por cierto. Papá se estremeció. La cabeza de Carlos giró bruscamente hacia papá. ¿Se lo reenviaste? Mi papá se sobresaltó. Le reenviaste mis correos comerciales privados a él, Raúl. ¿Qué diablos, papá? Y ahí estaba, la primera fractura. Pero no fue entre Carlos y yo. Fue entre Carlos y papá. Porque Carlos acababa de enterarse de 2 cosas a la vez, primero, que había un acuerdo secreto del que nunca le habían informado. Y segundo, que papá me había estado pasando información discretamente a sus espaldas. Mamá se puso de pie. Muy bien, todos cálmense. Esto se está saliendo de control. Tomás, no sé por qué estás metiendo abogados en un asunto familiar. Mamá, no he metido a un abogado en nada. He consultado a una. Hay una diferencia, pero si lo necesito, lo haré. Esto es ridículo, dijo Carlos. Ahora estaba de pie, caminando de un lado a otro detrás del sillón.
Papá, hiciste un trato secreto para darle una propiedad de más de 8 millones y nunca me lo dijiste. Nunca se lo dijiste a mamá. Se lo dije a tu madre, dijo papá en voz baja. Carlos se giró hacia mamá. ¿Tú lo sabías? La boca de mamá se abrió y se cerró. Parecía un pez fuera del agua, y honestamente, casi sentí pena por ella. Casi. Me enteré hace unos meses, dijo ella con cuidado. Y le dije a tu padre que necesitábamos encontrar una mejor solución. ¿Una mejor solución? La voz de Carlos estaba subiendo de tono ahora. Has sabido durante meses que papá hizo un trato a escondidas y no me lo dijiste. Yo estaba intentando arreglarlo, Carlos. Fingiendo que no existía. Lorena se levantó del sillón y le puso una mano en el brazo a Carlos. Él se la sacudió. Me tengo que ir, dijo Carlos. Agarró su computadora portátil, no se molestó con los folletos. Señaló a papá. No hemos terminado de hablar de esto. Luego me miró. ¿Y tú? Sentado ahí durante 3 semanas siguiéndonos la corriente, actuando como si estuvieras de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo, Carlos. Estaba esperando a ver si alguien en esta familia haría lo correcto sin que yo tuviera que forzarlo. No tuvo respuesta para eso. ¿Se fue? Lorena lo siguió, lanzándole a mamá una mirada de camino a la salida que habría cortado la leche. La puerta principal se cerró de golpe. Miré a mis padres. Papá seguía en su sillón reclinable. Mamá estaba parada junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y empezando a llorar. No me voy a disculpar por tener documentación, dije. Cumplí con mi parte de este trato durante 10 años. Todo lo que pido es que ustedes cumplan con la suya. Papá finalmente me miró. Me miró de verdad. Lo sé, dijo. Tomé mi bolso y salí. Las siguientes 72 horas fueron un caos, pero yo no era el que estaba en medio de él. Esa era una novedad. El tío Memo me llamó el domingo por la mañana. Papá lo había telefoneado la noche anterior, aparentemente molesto de que el tío Memo me hubiera dado una declaración notariada. El tío Memo, con su estilo habitual, no se lo permitió. Le dije a Raúl lo mismo que te dije a ti, dijo el tío Memo. Yo estuve allí. Vi lo que vi. No voy a fingir que no lo hice solo porque ahora le resulta inconveniente. ¿Cómo se tomó eso? Se quedó callado y colgó. Clásico de Raúl. Carlos, mientras tanto, aparentemente estaba en pie de guerra, no contra mí, que era la parte interesante, sino contra papá. Según mamá, quien me llamó el lunes por la mañana y pasó 20 minutos alternando entre llorar y hacerme sentir culpable, Carlos había estado llamando a papá sin parar exigiendo saber por qué se había hecho un trato a sus espaldas y por qué nadie se lo había dicho. Mamá dijo, has destrozado a esta familia, Tomás. Dije, mamá, yo no destrocé nada. Me presenté a una reunión donde mi hermano estaba tratando de vender una propiedad que papá me prometió por escrito y dije que no. Si la familia está destrozada, es porque papá hizo una promesa que no quería cumplir, y Carlos está molesto porque no lo sabía. Pero ¿por qué no podías simplemente dejarlo pasar? Tienes un buen trabajo. No necesitas esa propiedad. Tampoco necesitaba la casa del abuelo, pero la cedí porque papá dijo que habría algo más. ¿Ese era el trato? Ella no tuvo respuesta para eso. Me pidió que fuera a cenar el domingo para que pudiéramos hablar como una familia. Le dije que lo pensaría. El miércoles, papá me llamó. Sonaba cansado. No un cansancio actuado, sino genuinamente exhausto. Quiero reunirme contigo, dijo. Solo nosotros. Nos vimos en una cafetería cerca de su oficina. Un lugar viejo, con cabinas de vinilo, el tipo de restaurante donde la mesera te llama corazón y el café no tiene fondo. Papá ya estaba sentado en una cabina cuando llegué. Tenía un folder frente a él. Hablé con mi abogado, dijo. De acuerdo. Revisó la carta y los correos electrónicos. Me dijo que, si llevabas esto adelante, lo más probable es que ganarías. Usó la frase, promesa vinculante. Sé lo que significa promesa vinculante, papá. Sé que lo sabes. Se miró las manos. Tomás, te debo una disculpa.
No solo por las últimas semanas, por todo. Te hice una promesa porque era lo correcto. Y luego pasé 10 años esperando no tener que cumplirla nunca porque sabía que tu hermano me haría la vida imposible por ello. Me senté ahí y dejé que terminara. Tu madre me estaba presionando para encontrar una forma de evitarlo. Carlos estaba presionando para vender, y yo solo seguía pensando que, si ganaba suficiente tiempo, tal vez algo se resolvería solo. Eso es lo que siempre he hecho. Dejar que los problemas se resuelvan solos. Negó con la cabeza. Pero esta vez, el problema era que estaba lastimando a mi hijo. Y no podía dejar que los problemas se resolvieran solos para salir de esa. Empujó el folder por encima de la mesa. Ya comencé los trámites para la transferencia de título. Mi abogado la está redactando. Tomará unas semanas, pero Bugambilias estará a tu nombre. Abrí el folder, papeleo preliminar, una carta de intención de transferencia, la firma de papá ya estaba allí. ¿Qué pasa con Carlos?, pregunté. Carlos está enojado conmigo, no contigo. Bueno, tal vez un poco contigo, pero principalmente conmigo. Y debería estarlo. Fui yo quien hizo el trato, se lo oculté y luego intenté fingir que no existía. ¿Y mamá? Se frotó la cara. Tu madre cederá. Siempre lo hace. Está enojada ahora mismo, pero en el fondo sabe que hice una promesa y debo cumplirla. Simplemente no quería ser ella quien lo dijera en voz alta porque significaba que Carlos no obtendría lo que quería. Nos quedamos allí sentados por un rato. La mesera nos rellenó el café. Papá me contó sobre un problema de suministros de plomería en su antigua empresa que su reemplazo ya había estropeado. Cosas normales, el tipo de conversación que solíamos tener antes de todo esto. Cuando me levanté para irme, papá dijo, estoy orgulloso de ti, Tomás. Sé que no lo digo lo suficiente. Asentí. No iba a fingir que todo estaba bien porque no lo estaba, pero lo escuché. La transferencia de título tardó unas 6 semanas en finalizarse. Durante ese tiempo, ocurrieron un par de cosas. Carlos me llamó una vez. Fue incómodo. No se disculpó exactamente, pero dijo, no sabía nada de la carta. Quiero que lo sepas. Pensé que papá solo estaba mostrando favoritismo de la nada. Le dije, renuncié a mi mitad de la casa del abuelo por ti, Carlos. Eso no fue gratis. Una larga pausa. Sí, lo sé. Así que, cuando te paraste en esa sala y me acusaste de esperar regalos, eso fue bastante cínico. Otra larga pausa. Sí, puedo verlo ahora. Eso fue lo más parecido a un reconocimiento que iba a recibir de Carlos. Y, honestamente, fue más de lo que esperaba. No nos abrazamos para arreglar las cosas. No prometimos ser los mejores amigos. Simplemente acordamos dejar de fingir. Lorena, por si sirve de algo, se ha mantenido completamente en silencio. Creo que está avergonzada. La idea de vender la propiedad fue suya para empezar. Y ahora que ha salido a la luz la historia completa, ha mantenido un perfil bajo. Por mí está bien. Mamá finalmente dejó de intentar hacerme sentir culpable. Le tomó alrededor de un mes. Nos invitó a Valeria y a mí a cenar. Solo nosotros y mis padres, sin Carlos. No mencionó a Bugambilias ni una sola vez. Elogió los aretes de Valeria, me preguntó por el trabajo y preparó carne asada. Fue su versión de una bandera blanca y la acepté. Papá y yo estamos en un lugar diferente ahora. No es malo, pero es diferente. Hay una capa de confianza que fue despojada y ambos lo sabemos. Al final cumplió su promesa, pero solo porque lo obligué, y ambos tenemos que vivir con eso. Me llama cada par de semanas. Hablamos de cosas normales. Pasó por la propiedad de la calle Bugambilias el mes pasado para ver el trabajo que Valeria y yo hemos estado haciendo en el último local, aquel donde solía estar la vieja tintorería. Lo estamos convirtiendo en un pequeño estudio de arquitectura para los proyectos paralelos de Valeria. Papá caminó por ahí, miró la estructura, golpeó una pared y dijo, buenos cimientos. Creo que fue su forma de decir que se alegra de que yo la tenga. El tío Memo también vino. Trajo a Canelo, quien inmediatamente se quedó dormido en el piso de concreto.
El tío Memo miró el espacio y dijo, a tu abuelo le hubiera gustado verte aquí. Esa me llegó. No voy a mentir. La barbería y el despacho contable siguen alquilados, ambos con inquilinos que han estado allí durante años. Los ingresos por alquiler cubren los impuestos a la propiedad y el mantenimiento, y sobra dinero. No es una cantidad que te cambie la vida, pero es sólida. Es mía. Valeria y yo hemos empezado a hablar del futuro de una forma diferente ahora. No en escenarios hipotéticos, sino en planes. Ella está dibujando ideas para el estudio. Yo estoy realizando evaluaciones estructurales en el edificio, porque así es como demuestro mi amor. Aparentemente, estamos bien. A veces pienso en todo esto, por lo general a altas horas de la noche. No con enojo, sino más bien con una leve tristeza de que mi familia necesitara un folder Manila lleno de pruebas y la amenaza de una demanda para hacer lo correcto. Que el primer instinto de mi hermano fuera tomar, que el primer instinto de mi madre fuera suavizar las cosas, que el primer instinto de mi padre fuera esconderse. Pero también pienso en el tío Memo sentado en su sillón reclinable con Canelo, sin dudar ni un segundo cuando le pedí ayuda, y en Valeria en la puerta diciéndome que fuera a buscar lo que es mío, y en mi abuelo, que me dejó la mitad de su casa porque pensó que me la merecía. No todos en mi familia me decepcionaron, solo los suficientes para que tuviera que aprender a valerme por mí mismo. La propiedad de la calle Bugambilias está a mi nombre ahora. Los 3 locales comerciales. Es real. Está documentado. Y nadie puede prometérsela a alguien más quitándomela. Así es como están las cosas.